Hoy creo que no era un reto difícil, pero es un concepto que muchas veces tardamos tiempo en entender, que muchas veces pasamos tiempo programando y no tenemos ni claro que la gran mayoría de lenguajes de programación tienen este concepto interiorizado e implementado, que es el concepto de valor y de referencia. Y ya veremos si incluso la gente que cree que sabe lo que es valor y referencia, ya veremos si sabéis cómo se aplica el concepto de valor y referencia en vuestro lenguaje. Por eso el ejercicio que os propuse. Porque encima, el concepto de valor y referencia, digamos que es un estándar en programación. Pero lo gracioso de todo esto es que el concepto de valor y referencia no funciona igual en todos los lenguajes. Y de aquí el ejercicio de que tuvierais un poco que descubrir, ok, ¿y cómo funciona en vuestro lenguaje si intentáis hacer estos ejercicios que yo os propongo? Leemos el ejercicio y nos ponemos a resolverlo. Valor y referencia. Muestra ejemplos de asignación de variables por valor y por referencia, según su tipo de dato. Muestra ejemplos de funciones con variables que se le pasa por valor y por referencia, y cómo se comportan en cada caso en el momento de ser modificadas. Claro, leemos esto y ¿qué pasa? Que si no conocemos cuál es el concepto de valor y de referencia, pues igual es que no entendemos ni simplemente qué nos pide el ejercicio, ¿vale? Entonces, esto es un poco también porque yo prefiero ir planteando ejercicios, dejando esta semana y a la semana siguiente explicarlo. Porque así también os doy tiempo un poco a, yo creo que una de las partes más importantes en programación, que es aprender a pelearse también con los conceptos y que yo suelte esto y haya gente que lo tenga muy claro y otra gente que diga, es que no sé ni cómo empezar. Pues bueno, hay una cosa preciosa que se llama Google y hasta otra que se llama ChatGPT que le podéis decir, ¿qué es paso por valor, paso por referencia? Y ahí lo entendéis, igual lo leéis la primera vez, tampoco tenéis ni idea, tampoco os vais a enterar absolutamente de nada y al cabo de un rato acabaréis viendo, mira, esto ya tiene un poquito más de sentido y lo acabáis entendiendo todo. Vale, así que, como yo digo, lo suelo explicar en Python, pero aún así que eso no os preocupe, porque, ya digo, es un concepto general, solo que hay que elegir un lenguaje, ¿vale? Voy a crear un fichero, movedev.py, y vamos a ir leyendo el ejercicio. No lo voy a leer entero, porque creo que leerlo entero serviría solo para demostrar que sé leer, pero no para ir entendiéndolo poco a poco, ¿no? Así que vamos a ir poco a poco hablando de qué es esto de el valor, la referencia o lo que sea, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Y nos dice un poco que lo demostremos con tipos de dato. Nos dice, hey, ponme algún ejemplo de tipos de dato por valor, ¿vale? Esto es lo primero que teníais que haber entendido. ¿Qué es eso de por valor? ¿Qué es eso de referencia? ¿Vale? Básicamente, pensar que hay un elemento común que entra aquí y que diferencia al paso por valor y al paso por referencia, o a los elementos guardados por valor a los elementos que actúan como referencia. Hablamos de que cuando un elemento es definido por valor o se modifica mediante valor, hablamos de que ese elemento básicamente es único. Y ese elemento único, cada vez que nosotros lo enviamos a otra instancia, cada vez que nosotros lo asignamos a otra variable, lo que estamos creando es un nuevo elemento, ¿ok? Digamos que al modificar la variable original no va a afectar a otras variables a las que se le haya asignado la variable principal. Esto puede sonar bastante loco, pero os prometo que hoy acaba esta clase y vosotros entendéis perfectamente qué es esto del valor y la referencia. Os decía también que dependiendo del lenguaje de programación habrá tipos de dato por valor y por referencia. No tienen que ser en todos los lenguajes igual. Incluso aunque el tipo de dato en primera instancia sea por valor o por referencia, puede no comportarse igual en según qué lenguajes, ¿ok? Pero bueno, deciros que habitualmente los tipos de datos primitivos, un entero, una cadena de texto, un float, suelen ser tipos de datos por valor. Así que, por ejemplo, voy a definir un tipo de dato por valor aquí en Python, que quiero definir un entero, por ejemplo. Le voy a llamar myIntA y le voy a dar un valor. 10. Esto es un entero, vamos a meterle un print para ir viendo si de verdad somos capaces de entender qué es esto del valor y la referencia. Y lo voy a imprimir, sin más. Si yo imprimiera esto, obviamente vamos a tener 10. Y si yo creara otro entero, que le voy a llamar myIntB y le voy a dar el valor 20 y lo voy a imprimir por aquí. myIntA, myIntB. Los enteros, ya digo, en Python funcionan como variables por valor. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, 10 y 20. Ok. Hasta aquí tampoco hay mucho drama porque en realidad estos datos no se están ni mezclando. Si yo viniera ahora aquí y hago myIntB,
es igual a myInt A. ¿Qué pasaría ahora? myInt B es myInt A. Eso quiere decir que myInt B pasa a valer lo que vale A. Si yo ahora comentara esta línea y lanzo mi código, que acabo mostrando por consola 10 y 10, es decir, myInt A vale 10, myInt B vale lo que vale myInt A. Y si yo me viniera por aquí y lanzara esto, ahora vale 10 y 20, porque myInt B vale lo que vale myInt A, pero yo le cambio el valor y le digo que vale 20. Entonces el valor de A lo pierde y de repente pasa a valer este nuevo integer que es 20. Pero, ¿y si yo viniera aquí a myInt A y le dijera que ahora tiene otro valor? Que ahora tiene valor 30. ¿Esto significaría algo? ¿Cambiaría algo? No, en realidad myInt A vale 30, myInt B vale 20. Ya está. ¿Qué más cosas le podríamos hacer a esto a ver si somos capaces de marear los valores? Pues no lo sé. Que yo viniera aquí otra vez a comentar esta línea y decirle, le voy a dar a myInt A el valor de 30 y voy a lanzarlo. ¿Cuánto vale myInt A? 30. Y myInt B, ¿cuánto vale? 10. ¿Os fijáis qué está pasando aquí? B se ha quedado con el valor de A en este punto, pero que A futuro haya cambiado, A vale 10. Aquí B de repente pasa a valer lo que vale A. ¿Cuánto vale A? 10. Entonces B vale 10. Esta myInt A le volvemos a cambiar el valor y le decimos 30. Pero, ¿qué ha pasado con B? B en este momento exacto se queda con el valor de A que era 10. Con lo cual la A vale 30 y la B vale 10, que es justamente lo que valía en el momento que se le asignó A B. ¿Qué significa? Que nosotros una variable por valor, cada vez que se asigna otra variable a ella, en realidad nosotros estamos haciendo una copia del valor. Le estamos diciendo, hey, A, ¿cuánto vales? Valgo 10 en este momento. Ok, pues me quedo con tu valor y me lo asigno. Fin de la historia. Me da igual lo que te pase a ti, valor A, a lo largo de todo el programa. Yo solo me voy a quedar con cuánto valías en este momento porque te voy a copiar el valor. Pero ya está, ¿ok? Así de fácil. Así de fácil explicar un poco cuál es el, de alguna forma, esas variables como llamamos por valor. Pero, ¿qué pasaría si hacemos tipos de dato por referencia? Aquí os pediría algo muy importante, que es, por favor, estudiar en el lenguaje en el que estéis cuáles son los tipos de dato por valor que tenéis en vuestro lenguaje y cuáles son los tipos de dato por referencia, porque pueden variar entre lenguajes. Vamos a los tipos de datos por referencia y vamos un poco a intentar hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a venir por aquí, voy a comentar esta línea y vamos a hacer esto aquí. Vamos a ir un poco comparando qué pasaría en estos casos. Por esta parte, ahora yo tendría que saber en mi lenguaje cuáles son los tipos de datos por referencia. Pues bueno, los tipos de datos por referencia en Python originalmente son todos los tipos de datos que no son primitivos. Es decir, que no son ni un entero, ni un float, ni una cadena de texto, ni un booleano. Por ejemplo, tipos de datos, pero que sí que tenemos en el lenguaje, imagínate una lista, una tupla, un diccionario, un set. Ya hemos visto esos tipos de datos. Pues bueno, esos tipos de datos son por referencia. ¿Y qué significa básicamente la referencia? Lo vamos a entender muy rápidamente. Voy a crear aquí una lista. Le voy a llamar, por ejemplo, myListA. Y voy a crear una lista que tenga los valores 10 y 20, dos enteros. Bueno, una lista, sin más. Y vamos a empezar a imprimir aquí mi lista A, pero también voy a crear otra lista que se llame B. Y esta lista B va a tener los valores, pues, por ejemplo, 30 y 40. Y vamos a imprimir la lista A y la lista B. Por supuesto, lo que vamos a ver aquí es 10-20, que es la lista A, 30-40, que es la lista B. Intentamos hacer cosas parecidas a las de aquí. Y si yo vengo por aquí y a la lista B, le asigno la lista A, bueno, vamos por aquí, 10-20, 10-20. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto vale A? Pues A vale 10-20. ¿Cuánto vale B? El valor de A, 10-20. Hasta aquí podríamos decir que se comporta exactamente igual que el caso anterior, que lo que, aún sin entender muy bien por qué, llamamos variables que funcionan por valor. No. ¿Qué le hacíamos antes? Aquí le decíamos, hey, yo le daba un nuevo valor. Tenemos myListB y le voy a dar un nuevo valor. Digo, 10-20, 30-40, ok, no pasa nada. Es decir, myListB pasó a tener el valor de A, yo luego, en la siguiente instrucción le dije, no, mira, yo lo que quiero que valgas es 30-40, ¿vale? Todo entendido. Pero, ¿y si ahora yo digo, mira, yo tenía la lista A, pero ahora a la lista B le voy a añadir un nuevo número? En esta lista le voy a hacer un append y yo sé
que ahora la lista B tiene el valor de A, 1020. Le voy a meter un nuevo número, ¿vale? Y voy a comentar el valor de la lista A. Y vamos a ver esto. ¿Qué tengo en la lista B? Bueno, yo creo que eso está clarísimo, ¿no? En la lista B, si teníamos el valor de la lista A, que era 1020 y ahora le hemos añadido un 30, en la lista B, que es lo que estamos imprimiendo aquí, tenemos 10, 20, 30. Pero voy a imprimir ahora el valor de la lista A. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Se ha bugueado esto o qué? Estoy imprimiendo aquí la lista A y también la lista B y resulta que tanto la lista A como la B tienen lo mismo. ¿Pero cómo es esto posible? Yo en realidad a la lista A nunca le añadí el 30. Yo en realidad se lo añadí a la B. Bueno, pues aquí es donde entra el concepto de variable por referencia o de dato por referencia. Nosotros decíamos que aquí, cada vez que se creaba una nueva variable y le asignábamos el valor de otra variable, copiaba su valor. Los datos por referencia no copian su valor, heredan su posición de memoria. ¿Qué quiere decir? ¿Pintamos? Vamos a pintar, que sé que os gusta. Vamos a poner un ejemplo de un valor y referencia, ¿ok? Nosotros teníamos la variable A y la variable B por aquí. ¿Qué pasaba? Que bueno, esto está en una dirección de memoria y esto está en otra dirección de memoria. Y cuando B pasa a valer A, en realidad la dirección de memoria de B es independiente y la dirección de memoria de A sigue siendo independiente. Por eso cada una tiene su valor. Por eso, aunque yo siga modificando y después les cambie los valores, no pasa absolutamente nada. Es decir, cada una sigue ocupando su posición de memoria. Pero ahora aquí tenemos lo que llamamos la referencia. Tenemos la lista A y teníamos la lista B. Esto lo podemos entender como que esta lista A, en realidad había aquí una dirección de memoria, la M1, con lo que fuera, y otra dirección de memoria, la M2. Pues la A apuntaba a esta M1, la B apuntaba a esta M2. No pasa nada, ¿vale? Pero ahora aquí nosotros hemos definido una lista. Hemos definido una lista A que tiene una posición de memoria, la que sea, la M3, y la B que tiene la M4. Creamos la lista, se crea una variable, se crea otra variable. Muy bien, aquí lo tenemos, todo diferenciado, pero llega un momento en el que nosotros le decimos B igual a A. ¿Qué está pasando aquí? Que la dirección de memoria, esta de A, ahora le estamos diciendo, hey B, ahora lo que pasa, ya que tú eres una lista y vas a actuar como referencia, en el momento que te dicen B igual a A, no copia el valor de A y lo asigna al valor de B. Lo que le hace es, no, A, tú tienes la posición de memoria M3, pero ahora B, te estoy diciendo que es A y pasa esto. Ahora B pasa a apuntar a la posición de memoria de A. Por eso, lo que veíamos aquí es lo siguiente, que en el momento que yo asigno la B a la A y le añado 30, tanto lista A como lista B están en la misma dirección de memoria, con lo cual no es que haya dos datos. Aquí tenemos dos variables, pero en realidad los datos se están almacenando dentro de la misma posición de memoria, con lo cual al modificarse la B se ha modificado la A. No es que se haya modificado, es que en realidad los dos estaban observando exactamente el mismo valor. Y esa es un poco la diferencia, el valor y la referencia, ¿ok? Puede resultar un poco confuso al principio, pero a veces, y sobre todo cuando estamos empezando, nos ponemos a manipular datos, variables, tipos de datos, estructuras, primitivos, y esto que me creo por aquí, no sé qué, y de repente hacemos cosas de este estilo y llegamos a un punto que dijimos, ostras, si yo asigné la B porque le quería hacer unos cambios a la lista B y la A la quería dejar inmutable, pues si tenemos valores por referencia, que sepáis que la podemos liar, que lo que estemos tocando en la referencia es lo que se va a modificar en todas las variables que estén leyendo ese puntero, básicamente, a la dirección de memoria que tiene estos datos. No copiamos el valor, nos quedamos con la dirección de memoria de la variable original. Cuando se modifica la nueva variable, se modifica también la variable original. Y eso es algo que yo quería que de alguna forma descubrierais por vuestros propios medios. Porque si no, hasta que no se entiende y no se ve, no fallar, pero hasta que no se ve actuar como debe actuar el valor y la referencia y entendéis el porqué de ambos casos, podemos estar con
un concepto equivocadísimo y con un concepto que es básico. Saber qué funciona por valor y qué funciona por referencia, ¿ok? Es como tener punteros, son punteros en realidad. Solo que tú aquí, por valor, tienes un puntero a una dirección y a otra dirección y cada vez que aparece una variable se copia el valor y se crea una nueva dirección de memoria, pero aquí se está aprovechando la dirección de memoria. Pero el ejercicio no acababa aquí, decía, muestra ejemplos de asignación de variables por valor y por referencia. Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero muestra ejemplos de funciones con variables que se le pasan por valor y por referencia y cómo se comportan en cada caso en el momento de ser modificadas. Vale, pues vamos a quedarnos por aquí y ahora aquí voy a poner funciones con datos por valor. Y me da igual, me creo la función que a mí me dé la gana. Tan fácil como voy a crear una función de datos por valor que se llame myIntFunc. Ya está. Tengo aquí una función que va a recibir un entero, por ejemplo, myInt. Y vamos a ver lo que pasa. Venga, me voy a crear otro entero para que no tengamos en cuenta los anteriores. myIntC, que va a tener el valor 10, ¿ok? Y aquí dentro decía el ejercicio que, venga, pasa por valor y por referencia y cómo se comporta en cada caso en el momento de ser modificadas. Voy a modificar myIntC. Claro, ya estoy aquí. myInt le voy a decir que valga 20, ¿ok? Y voy a imprimir el valor de myInt. Y voy a llamar a myIntFunc y le voy a pasar myInt. Y ahora aquí voy a acabar imprimiendo print myIntC. ¿Qué pasará en este caso? Bueno, myIntC, ¿qué tenemos aquí? De primero un 20. ¿Por qué? Porque se llama la función y primero se imprime esto. Con lo cual, pues bueno, bien, le paso myIntC, aquí tenemos el parámetro, lo modifico a 20 y lo imprimo. Vale 20, todo el sentido del mundo. ¿Y cuánto vale myIntC? Pues sigue valiendo 10. Aquí lo tenemos, una copia del valor, cómo el valor se modifica y no pasa absolutamente nada. myIntC sigue valiendo 10 a pesar de que lo pasemos por parámetro y yo aquí dentro modifique su valor. Otra cosa es que yo viniera aquí y hiciera myIntC es igual a 30. Yo aquí en realidad estoy en el scope modificando myIntC y que vemos aquí, me dice, es que no puedo ni acceder ahora mismo como lo tienes así directamente. No te vengas arriba porque en realidad este myIntC, mira, yo sigo valiendo 10, no lo estoy modificando. Ok, habría maneras de modificarlo, pero bueno, entenderlo con que lo que le llega a una función, al fin y al cabo se lo tenemos que acabar pasando en la mayor parte de los casos. Vale, tenemos esta función con datos por valor, pero ¿qué pasa si el ejemplo es funciones con datos por referencia? Pues me voy a crear myListC, que en realidad va a tener 1020, me voy a crear otra función que sea myListFunc, que va a llevar una lista, que va a ser tipo list, y dentro vamos a hacerle una modificación. ¿Qué le podemos hacer a esta modificación? Pues le puedo hacer myList, le añado un valor, como hacíamos antes, le añadimos 30, y ahora vamos a hacer un print dentro de la función de myList, y vamos a hacer un print fuera de la función de myList, y lo que nos falta es llamar a la función myListFunc y le pasamos myListC. Sabéis que si leéis este myListC podría venir aquí, igual esto si creéis que queda un poco más ordenado. Cómo definimos, cómo llamamos a la función, con que esté anteriormente definida es suficiente. Vale, hagan sus apuestas. ¿Qué va a pasar ahora? myListC vale 1020. Yo se la paso aquí, le añadimos 30. myList, bueno, podríamos estar casi seguros de que myList va a ser 102030. ¿Pero qué va a ser myListC? ¿Qué tenemos? 102030, valor de myList, 102030, valor de myListC. Aquí se está cumpliendo la referencia. Fijaos que a pesar de que nosotros llamáramos a la función con un valor 1020, que el nombre del parámetro de la función sea distinto, si yo ahora aquí le hago el append, ¿qué pasa? Problema, ¿eh? Se modifica igual. Es un puntero. Apuntamos a la dirección de memoria, lo cambiamos dentro de la función, se cambia fuera porque myList en realidad lo que tiene es la referencia al valor de myListC, que es 1020. Por eso, aunque lo cambiemos dentro, no estamos libres de que se cambie también fuera, en este caso, ¿ok? Así que, muy importante. Pero aquí es donde puede pasar otra cosa. Aquí, en el medio. Me voy a crear myListD. Y myListD, ahora vamos a intentar hacer la misma jugada. Vamos a decirle que myListD es myList, ¿ok? Y ahora a myListD le vamos a añadir otro valor. Le voy a añadir el 40 y voy a imprimir myListD. Vale, esto es tan fácil, ya es... ¿Hay dudas? ¿Qué pasaría ahora?
¿Qué nos dice nuestra lógica? Que claro, yo tengo un puntero de C con los valores 10, 20. Yo se lo paso aquí y por eso al añadirle a MyList el 30, yo ya tenía un 30 tanto en MyList como en MyList D. Si yo ahora MyList se lo asigno a MyList D y hago un append, ¿lo veis aquí? ¿Qué deberíamos suponer? Que yo ahora, cuando corro el programa, ¿qué tenemos? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Vemos cómo en realidad este puntero sigue afectando. Es decir, la dirección del puntero sigue siendo común y me importa bien poco que yo lo haya modificado aquí, porque por supuesto lo va a cambiar en MyList, pero también lo va a cambiar en MyList C, que es lo que venía de antes, que en realidad era el valor este que teníamos aquí, ¿vale? Hacemos otra cosa, vamos a hacer un cambio. Voy a hacer ahora aquí, igual que teníamos la D, voy a crear MyList E. Y MyList E va a ser MyList. Y yo voy a dejar de trabajar dentro con MyList. Yo la asigno a una nueva porque quiero trabajar con varias y le digo ahora, mira, MyList E es lo que yo tengo aquí y lo que asigno a MyList E es lo que tengo aquí y lo que acabo imprimiendo es MyList E. Es decir, MyList solo vale para darle el nombre al parámetro y yo aquí ya lo asigno a una nueva variable. Lanzamos el programa, ¿qué tenemos? Bueno, no importa, es decir, este comportamiento no lo voy a repetir más, tenemos el puntero, sigue apuntando, etc. Así que no valdría para nada darle esta especie de vueltas, ¿no? Porque en realidad seguimos teniendo este puntero. ¿Eso significa que esta relación no se puede romper nunca? No. En realidad sí que existen mecanismos para nosotros crear una nueva referencia. En la gran mayoría lo podéis buscar como mecanismos de copiado o algo así. Es decir, para intentar simular el comportamiento que tenemos en el paso por valor o de las variables por valor, ¿ok? En algunos lenguajes, pues igual si le hacemos a la lista un copy, hay una función que se llama copy, pues a veces funciona. O si tenemos la lista y el contenido de la lista creamos una nueva lista con ese contenido, a veces funciona también, ¿no? Eso lo que tenéis que acabar haciendo es buscando en vuestro lenguaje cuál es la manera en la que podemos romper esa especie de relación con el puntero. Así que por favor, también tener muy presente cómo hacerlo en ese caso. Pero bueno, esto no acaba aquí. Esto era como para entender el concepto general de lo que era el valor y referencia, que espero que hayáis entendido. Aunque le hayamos dado alguna vuelta, creo que era importante estar intentando romper todo eso para que así vosotros, bueno, os quedara un poquito más claro qué pasa cuando yo trabajo con valor, qué pasa cuando yo trabajo por referencia y lo fácil que es, que si no lo tenemos claro, lo fácil que es meter la pata pensando que nosotros ahora tenemos nuestra función que está haciendo maravillas, pero en realidad nos está cargando el código de todo lo que tenemos fuera también. Así que eso también es bastante importante. Vamos a seguir haciendo otros ejemplos, porque ahora me voy a ir a la parte que yo suelo proponer como avanzada, ¿no? Lo que os digo siempre de estos ejercicios que hago es, bueno, os pongo la parte del ejercicio que es para entender el concepto y practicarlo ya con código, pero para la gente que lo tenga ya un poquito más claro, o si os veis más fuertes, o si con el paso del tiempo ya queréis decir, hey, me meto a él porque ya tengo muy claros los conceptos. Yo os recomiendo que siempre hagáis esa parte que os digo aquí, dificultad extra, pero que es dificultad extra con muchas comillas, ¿no? A veces será más fácil y otras veces será más difícil. Vamos a ver qué nos pedía el ejercicio, a ver qué pasaba con una manera pues un poquito más avanzada de poner estos conceptos en la práctica. Crea dos programas que reciban dos parámetros cada uno, definidos como variables anteriormente. Cada programa recibe en un caso dos parámetros por valor y en otro caso por referencia. Estos parámetros los intercambia entre ellos en su interior, los retorna y su retorno se asigna a dos variables diferentes a las originales. A continuación imprime el valor de las variables originales y las nuevas, comprobando que hayan invertido. Bueno, esto en cierto modo, pues con las variables por valor es bastante fácil. Nos dice que creemos primero por valor, por aquí. Vamos a crear un par de variables, igual que hicimos antes. Pues me voy a crear una variable que se llame myIntD y le voy a dar el valor 10 y myIntE y le voy a dar el valor 20. Y ahora aquí nos decía que creáramos una función que recibiera estas dos variables. Primero por valor y después por referencia. A ver cómo éramos capaces de hacer el intercambio. Hacer el intercambio, devolver, reasignar y pintar su valor. ¿Veis aquí? Comprobando que se ha invertido el valor. Pues vamos a crear una función que sea capaz de realizar ese intercambio. Creo una función y le voy a poner value, sin más, para que entendamos que esto va a hacer un cambio por valor. Me da igual, le podríamos poner que llamarle como si queremos con
todas las palabras de intercambio por referencia o lo que nos diera la gana. Pero bueno, le voy a poner value. Y esto tiene value A, que va a ser un entero, y value B, que va a ser otro entero. Y lo que nos decía el ejercicio es, vale, ahora tienes que hacer la lógica que sea capaz de intercambiarlos. ¡Ostras! Vale, ¿cómo puedo hacer ahora que tenga un retorno en el que el valor A, que va a valer 10, cuando llamemos aquí a value, yo le voy a pasar myInt D y myInt E, que lo de antes, si queréis, lo pasamos para aquí abajo. Yo tengo esto, se lo paso, esto va a acabar retornando algo y yo lo que tengo que hacer ahora es guardarlo en dos variables nuevas. Podría decirle, venga, lo que te venga aquí es myInt F y myInt G. Esto es lo que voy a retornar, porque en realidad yo le podría indicar que esto retorne, por ejemplo, una tupla, un par de valores. Pero, ¿y cómo hago yo eso? ¿Cómo puedo hacer yo el intercambio para que value A valga lo de B, value B valga...? Porque claro, lo primero que podemos caer es value A, le digo, es igual a value B. Digo, ya, pero ahora ya le cambiaste el valor y ya no sabes lo que vale A, porque lo has machacado. Te has cargado el valor de A con el valor de B. Ya la estás liando. Aquí lo que suelo hacer es utilizar lo que se llama una variable auxiliar, ¿no? Voy a crear aquí una variable que se llame temp y a la variable temp le voy a dar el valor de A. ¿Por qué? Porque yo ahora aquí en temp me quedo lo que vale A, que era justo el valor que yo iba a perder cuando lo machacara con el valor de B. En el momento que yo ya tengo esto y que value A vale el de B, yo le puedo decir que el value de B es el de temp. He invertido los valores teóricamente y ahora aquí los voy a retornar, el value de A y el value de B. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un print aquí donde voy a imprimir myInt D y myInt E, que son las variables originales, 10, 20, ¿no? Y ahora voy a imprimir aquí F y G. Primero vamos a hacer esto. Voy a comentar toda la lógica de nuestra función intercambiadora. Voy a lanzarlo. ¿Qué vemos? 10, 20, 10, 20. Claro. D vale 10, E vale 20. Lo tenemos. F y G no hemos hecho nada. Hemos devuelto A y B. Ningún misterio. Pero ahora vamos a la lógica esta de intercambio y vamos a lanzarlo. ¿Qué tenemos? 10, 20, 20, 10. Ha funcionado la lógica de intercambio. Hemos sido capaces de al valor de A darle el de B y al de B darle el de A y aquí lo tenemos intercambiado. Vale, no hay mucho misterio. Aquí, como casi se copian los valores siempre, ¿por qué vamos a tener un problema? Vale, pero ¿y si nos vamos a por referencia? Con todo el rollo ese de antes de que se conserva el puntero, no sé qué, por referencia. Venga. Y vamos a intentar hacer algo parecido. Me voy a copiar esto y le voy a llamar ref, value A, value B, pero en este caso van a ser listas para que sean por referencia. Esto me lo cargo y ahora aquí va a ser mylist E, mylist F, mylist G y mylist H. Y llamamos a la función que le hemos llamado ref. Y esto tiene que ser una lista. Es decir, 10, 20, primera lista, 30, 40, 40, segunda lista. Y hacemos la impresión. Lo lanzamos, que tenemos 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. No se han invertido. Para que se invirtiera, tendríamos que tener 10, 20, 30, 40, 30, 40, 10, 20. Quiere decir que de verdad se han cambiado. ¿Ok? Vale. Intentamos hacer la lógica. Copiamos la lógica del cambio. ¿Vale? Temp, value A igual a value B igual a temp. Lanzamos esto, ¡pum! ¿Qué ha pasado? ¿Funciona el intercambio? Ya, pero ¿cómo ha funcionado? Pero si esto de las referencias y el puntero y... ¿qué ha pasado en este caso? Bueno, pues vamos a ver rápidamente qué ha pasado y por qué aquí esta misma lógica de verdad ha funcionado. Tenemos temp y un puntero. El puntero de la lista A, ¿ok? Ahora tenemos aquí la lista A que pasa a tener el puntero de la lista B, sin ningún problema. Y ahora la lista B, que ya está el puntero en la lista A, pasa a tener la B, el puntero de la lista A. ¿Lo veis? Aquí sí que podemos hacer el intercambio sin ningún problema, porque en realidad tenemos esta variable que está quedándose no con el valor en este caso, se está quedando con el puntero. Este temp tiene su puntero guardado a buen recaudo, que es el valor de A, el puntero A. Y el puntero a A, en realidad, lo veis aquí, este puntero A ya está almacenado en temp, con lo cual, aunque cambie el puntero de la A a la B, que es el problema que teníamos antes cuando tocábamos los datos, en realidad el puntero sí que ha quedado almacenado en una nueva variable. Vamos a hacerle un append con un 50, por ejemplo, y vamos a lanzarlo y vamos a ver que, ok, sí, la referencia era nueva, pero fijaos cómo aquí sí que se está conservando el puntero. Tenemos esa nueva referencia asignada que se ha generado con temp, pero el puntero
que sigue apuntando a los valores. Así que si yo ahora aquí dentro sí que modificara tanto A como B, vemos que esto fuera sí que se aplica. Incluso, ¿y si yo viniera aquí a temp y ahora a temp le hago un append de 50 y borro estos? ¿Veis? El temp, que aquí nos vale para esa nueva posición de memoria que estamos ahora guardando para que pierda esa referencia para intercambiarla, vemos que en realidad sí que está añadiendo este 50. Así que a veces hasta tenemos que hacer esa pequeña diferenciación de que, uy, pero ¿hasta dónde va eso del paso por valor, en este caso el paso por referencia? Habitualmente, cualquier objeto que sea por referencia, si lo estamos asignando a otra variable, ya nos tiene que saltar algo así en la cabeza para decir, hey, ¿por qué yo necesito asignarlo a otra variable? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué yo tendría que asignarlo a otra variable si tengo una variable con los datos que yo quiero? ¿Por qué iba yo a querer esto que veis aquí? Claro, para un intercambio pues puede tener sentido, me parece genial, pero si lo que quiero es modificar los datos, digo, ¿por qué? Pues en el momento que tú quieras modificar datos de una variable por referencia, cópiala. Si quieres dejar una como estaba y otra con un nuevo estado, imagínate que, no lo sé, lo que tienes es un usuario, estás editando los datos del usuario y yo me llamo Bryce en mi objeto que se llama Bryce o en mi lista que tiene mis datos Bryce, Moure y edad, y yo ahora quiero actualizar la edad y le quiero poner una nueva porque voy a cambiar mi fecha de nacimiento. Pues claro, si yo quiero guardar la referencia a la nueva y a la vieja porque le quiero recordar, imagínate, por un mensaje en pantalla, algo así como, hey, que antes tu valor era 36 y ahora le quieres poner 37. Claro, ahí tienes, por ejemplo, la lógica en la que deberías conservar los dos objetos. Entonces eso ya te implica cambiarlo, pero si lo único que quieres es actualizarlo, no tienes ningún motivo para cambiarlo. Aún así, no es una práctica tan habitual estar asignando referencias a otras variables, porque no tendría ningún sentido. Solo tendría sentido si de verdad tú necesitas una copia, pero si de verdad tienes lo mismo, piensa que van a acabar siguiendo el mismo flujo y lo que tú cambies en una se va a cambiar en otra y que vas a acabar perdiendo el control, porque si ahora estas dos variables que tienen la misma referencia toman caminos muy distintos por la aplicación, igual tu variable se cambia en no sé qué pantalla y empieza a cambiar lo que tenías en otro lado, cuando igual sus caminos se han separado. Así que intentar que o que sea única o que se copie. No separarla o reasignarla porque sí, cuando seguramente no ganéis nada. Es un poco la idea. Y sobre todo, pensar que lo que yo he explicado aquí con Python, a nivel teoría y práctica, lo de variable y referencia en teoría sí, en la práctica puede que vuestro lenguaje tenga algunas diferenciaciones y que justo la lista, pues que no es por referencia, no es lo habitual, pero hay lenguajes que, por ejemplo, trabajan todo por valor, se hacen copias de todo, no existe la posibilidad de apuntar a una dirección de memoria. Así que, por favor, eso mirarlo muy bien y si no, lo mejor de todo es comprobarlo, cómo funcionan, porque así es como os vais a enterar bien. Concepto muy básico, pero quizás no tan fácil la primera vez.